Buenos días, licenciada y compañeros. Soy José Benito Cáceres Salazar del equipo número 1. Voy a exponer los temas de contribuciones especiales y potestad tributaria. Contribuciones especiales. Entre todos los tipos de tributos que existen en México, uno que se destacan son las contribuciones especiales, como un gravamen cuyo hecho imponible consta básicamente de la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Sin embargo, no son de gran importancia en el global de los ingresos públicos. Pese a que muchos estudiosos indiquen que con ellos se sustituye el principio de la capacidad económica por el beneficio. En este sentido, se ve que aquí no paga más el que más tiene, sino que paga más el que más se beneficia por la obra o servicio en cuestión. Asimismo, existe una clasificación interna de este tipo de tributo, que es la contribución especial, que indica que aquellos ingresos que se recaudan a través de la misma están adscritos a un gasto concreto, que es el que se da lugar al cobro de la misma, en lugar de formar parte genérica de los ingresos a repartir en los presupuestos generales del Estado. Las contribuciones especiales pueden clasificarse en contribuciones de mejoras, contribución obligatoria motivada en la obtención de un beneficio para el sujeto pasivo, que se origina en la realización de obras públicas, contribuciones parafiscales, exigen y administran entes descentralizados y autónomas de gobierno para financiar su actividad específica, contribuciones para la seguridad social. En este sentido, se trata de unos tributos bastante recientes que surgieron como ingresos específicos de las haciendas. Se definen como exacción coactiva recaudada en proporción a los beneficios e incrementos de valor que experimenta la propiedad inmueble como consecuencia de obras o mejoras públicas emprendidas en interés general. Las contribuciones especiales se tratan de prestaciones tributarias establecidas por la República, los estados o los municipios, mediante una ley y cuyas notas tipificadoras del presupuesto de hecho son las siguientes: la realización de una determinada actividad por el ente público, consistente en la realización de una obra o el establecimiento o ampliación de servicios públicos, la obtención de un beneficio o ventaja especial por parte de los sujetos pasivos o determinadas personas, frente al beneficio general que la actividad pública le reporta a la colectividad, y la afectación de lo recaudado a sufragar los costes de la obra o del servicio por cuya razón se hubiese exigido. Potestad tributaria. Una de las necesidades de toda nación es el poder recaudar los recursos necesarios para poder ejecutar el gasto público, con el objetivo de brindar a su ciudadanía bienestar y mejoramiento de calidad de vida mediante el desarrollo político, económico y social. El ser humano, al vivir en una sociedad, indiscutiblemente asume necesidades propias de su situación de miembro de una colectividad. Sin embargo, para poder satisfacer esas necesidades requiere de la inversión del Estado que las genera, administra y asigna, destinadas por ejemplo a la seguridad pública, la justicia, sistemas educativos y sistemas de salud, etc. Por lo cual, con el fin de satisfacer las necesidades, requiere de disponer de recursos económicos que sólo pueda obtenerlos mediante la generación de ingresos públicos que constituyan la fuente generadora de los mismos. El Estado posee varias fuentes de ingresos económicos, de los cuales puede utilizar a fin de satisfacer sus necesidades, como son créditos públicos y privados, venta de activos, ingresos de empresas paraestatales, etc. Sin embargo, su máxima fuente de ingresos es la tributación. Ahora bien, es indispensable identificar y conocer qué es lo que le da la facultad al Estado de poder recaudar estos tributos. A esta facultad se le conoce como potestad tributaria. En el sistema jurídico de nuestro país, el fundamento de potestad tributaria radica en el poder del imperio que tiene el Estado, nacido de las situaciones que han sucedido en los pueblos y de sus necesidades que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, y en su beneficio con la voluntad soberana del pueblo le otorga el poder al Estado y lo ejercita a través de sus poderes. Estos poderes se dividen en el ejecutivo, legislativo y judicial.
El poder del imperio, en lo que refiere a la imposición de tributos, es la facultad inherente al Estado de exigir tributos dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solo se manifiestan por medio de la creación de leyes, respetando su jerarquía y aplicándola de acuerdo a su legalidad. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas indica que la potestad tributaria es entendida como la facultad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas, bienes o actos que hayan o se realicen en su jurisdicción. Para Raúl Rodríguez Lobato, la potestad tributaria del Estado es el poder jurídico del Estado para establecer las contribuciones forzadas, recaudarlas y destinarlas a expresar los gastos públicos. Por su parte, el autor y maestro de la Garza ha definido la potestad tributaria como la facultad propia del Estado para establecer los tributos necesarios para realizar sus funciones. Por lo tanto, se entiende la potestad tributaria como la atribución legal que ejerce el Estado a través del Poder Legislativo para establecer las contribuciones necesarias que se refieren dentro de su espacio territorial para cubrir el gasto público. Al comprender que la potestad tributaria emana de las leyes que rigen al país, se entiende entonces que el Poder Legislativo es el titular de dicha potestad, ya que constitucionalmente es el facultado para crear leyes donde establecen dichas contribuciones. Por su parte, al Poder Ejecutivo solo le compete la aplicación de las leyes, y al Poder Judicial le corresponde el control constitucional de las mismas. El poder tributario, al ser una facultad otorgada a través de la Constitución, es permanente, es decir, no tiene plazo límite. Dicho poder no puede ser trasladado, aunque sí se puede ser trasladado el ejercicio de este. Las principales características de la potestad tributaria, según el maestro Delgadillo, son las siguientes: es inherente o connatural al Estado, emana de la norma suprema, es ejercida por el Poder Legislativo, faculta para imponer contribuciones mediante la ley, fundamenta la actuación de las autoridades. La potestad tributaria puede definirse como la facultad otorgada a un determinado ente público por la Constitución o la ley de crear, organizar, recaudar, administrar y controlar tributos. En cambio, a la competencia reguladora o potestad reguladora, como lo denomina la Constitución, sería la facultad otorgada a un determinado ente público por la Constitución o la ley de dictar normas, organizar y controlar determinadas materias o actividades que le correspondan por su índole o naturaleza. El poder nacional, tanto en el ejercicio de su potestad tributaria originaria residual como de su potestad legislativa, debe estar limitado por las otras potestades tributarias existentes, es decir, la de los estados y los municipios. La potestad legislativa no se puede ejercer sobre las materias que le han sido conferidas a la nación por la Constitución Nacional y las leyes dictadas con base en esta, mas no implica la violación de las competencias legislativas y las potestades tributarias de los otros entes de la división político-territorial. Origen de la potestad tributaria. Los principios tributarios nacen con el objeto de regular la relación jurídico-tributaria, de manera que su función consiste en delimitar el marco de actuación tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. Para que verdaderamente exista certeza sobre los alcances de la potestad tributaria, esto se logra a través del establecimiento de los derechos y las obligaciones que correlativamente surgen entre el Estado y los contribuyentes. Así es el papel que desempeñan estos principios, no es otro que el límite del poder tributario del Estado. Tipos de potestad tributaria, origen y justificación de la misma. De acuerdo con nuestra Constitución, el artículo 31, fracción cuarta, señala que la potestad tributaria se divide en la Federación, los estados y los municipios. Federación. El artículo 31, fracción cuarta, obligación del ciudadano de contribuir para el gasto público federal. Artículo 73, fracción séptima, facultad para imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Artículo 73, fracción 29, materias tributarias reservadas en forma expresa a la Federación. Artículo 131, materias tributarias reservadas en forma expresa a la Federación. Estado. Artículo 31, fracción cuarta, obligación del ciudadano de contribuir para el gasto público estatal.
Artículos 117 y 118. Restricciones expresa a la potestad tributaria de los estados. Artículo 124. Las facultades que no estén expresamente a la Federación se entienden reservadas a los estados. En consecuencia, los estados tienen el poder tributario genérico, con la limitante de no gravar las materias exclusivas de la Federación. Municipio. Artículo 31, fracción cuarta. Obligación del ciudadano de contribuir para el gasto público municipal. Artículo 115, fracción cuarta. Conformación de la hacienda pública municipal. Contribuciones que las legislaturas establezcan a favor de los municipios. Contribuciones que establezcan los estados sobre propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, su división, consolidación, traslación o mejora. La prestación de servicios públicos a cargo del municipio. Cabe mencionar que los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, poseen su propia ley de ingresos, por lo que cada uno debe de definir los rubros de ingresos necesarios para atender sus necesidades de gasto, las cuales son autorizados por el H Congreso de la Unión, en el caso federal, y por medio de las H legislaturas locales, en el caso estatal y municipal. Límites de la potestad tributaria. Los límites de la potestad tributaria serían que cada estado tiene sus facultades de crear contribuciones para poder atender las necesidades de los municipios, estados y la federación según sea el gasto público. Por parte de un servidor y por parte del equipo número 1 ha sido todo. Agradecemos mucho la atención prestada. Excelente día.